con Diana Taborda. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Creciendo Juntas, este programa que con tanto amor hacemos para todas ustedes y sus familias. Hoy es un programa muy bonito, muy revelador, muy transformador, porque estoy completamente convencida que alguna de ustedes o han escuchado a alguien diciendo: es que este hijo mío vino pero a transformarlo todo. Es que este hijo mío es tan rebelde. Ay, no, es que yo no sé por qué me pone tantos retos. Es que el otro es tan dócil, tan fácil de manejar, y el otro es un terremoto. Pues bien, vamos a hablar de eso hoy en este capítulo de Creciendo Juntas. Vamos a hablar de los hijos espejo y lo que refleja en la familia. Y para ello tengo dos invitadas maravillosas. Tengo por aquí a Laura Ballesteros. Laura, bienvenida. Muchas gracias, mucho gusto. Qué rico tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Y a María Osorio. María, bienvenida a Creciendo Juntas. Mil gracias, muy feliz de estar aquí. Bueno, a mí me alegra mucho tener a estas dos profesionales con nosotros, sobre todo para hablar de este tema tan profundo, pero tan sutil y tan delicado. Me gustaría mucho, antes de que empezáramos a profundizar, que sean ustedes mismas quienes nos cuenten a qué se dedican. Empecemos por Laura. Bueno, yo soy psicóloga con enfoque sistémico y consteladora familiar. Me dedico a acompañar procesos precisamente en las familias para poder descubrir todas esas dinámicas ocultas que nos llevan a tener cualquier conflicto o cualquier dificultad, encontrando todos esos orígenes en nuestro sistema familiar. Gracias, María. Y yo soy María Osorio, soy psicóloga infantil, me dedico a hacer psicoterapia con niños adolescentes y también soy asesora en crianza, entonces acompaño a familias en todos estos retos en el desarrollo de los niños que se puedan presentar. Bueno, como pueden ver, tenemos dos profesionales en dos ámbitos diferentes que nos van a ayudar a nutrir muchísimo el tema que hoy nos convoca. Sin embargo, me gustaría mucho que antes de que arrancáramos de lleno con este tema, saquemos una carta del oráculo de 50 cartas para mamás. Este oráculo es una manifestación física de lo que fue mi posparto. Estos mensajes han sido medicina, han sido compañía, han sido transformación para muchas mujeres y mamás en posparto y muchas, incluso para papás. Así es que quiero invitarlas a que pongan una intención, que sea una de ustedes que haga el honor de sacar una carta para que el mensaje que aquí está llegue a esa mamá que lo necesita hoy. Entonces, una de las dos, María, ponga una intención bueno, y saque la carta. Me llama esta estrellita. Empieza por acá. Dice: tengo derecho a un amor bonito. Por derecho propio me corresponde un amor que me da alegría, placer, felicidad, tranquilidad. Una relación de pareja donde ambos podamos sanar, ser genuinos, confiar y acompañarnos a crecer. Conecto con lo que realmente quiero recibir del mundo. Reconozco lo importante que soy y me doy el lugar que quiero que otros me den. Nada de sobras ni de conformismos. El amor no es resignación. Estoy lista para abrirme a una relación que sume y construir un amor sano y bonito. Gracias. Hermoso. Listo, por aquí la vamos a dejar y esta va a ser la frase que nos va a acompañar durante este capítulo. Ahora bien, para que nos entremos entonces de lleno en el tema que nos compete, empecemos por lo más básico. ¿A qué le llamamos en psicología y en constelaciones familiares hijos o niños espejo? Empecemos contigo. Bueno, yo creo que es una frase que lo dice todo. Y es como si los papás tal cual tuvieran un espejo aquí y están reflejando en los niños algo. Y yo creo que todo el tiempo nos estamos poniéndoles a los niños como queremos que hagan las cosas, pero nos estamos preguntando si nosotros las estamos haciendo, porque ese es el espejo. Entonces yo lo definiría así. Perfecto, Laura, para ti, ¿qué significa? ¿Qué es? Para mí,
Y coincido con María también, es que los hijos no ven la vida como es, sino como nosotros les enseñamos a verla. Entonces, de alguna manera, cuando los vemos a ellos interactuar con el mundo, es como ver un pedacito de nosotros, de lo que ellos han aprendido. Eso desde la psicología, pero desde las constelaciones familiares, cuando uno se va a profundizar, no son solamente el espejo de nosotros como papás, sino el espejo de un sistema familiar y de todas las cargas transgeneracionales y todas las herencias inconscientes que son de pronto intangibles, invisibles, que estos chiquitos no lo hacen aquí supremamente evidente, y pues ese tipo de cosas a veces no son tan cómodas de mirar. No son tan cómodas y yo diría que no muy fáciles, Sí. porque la vista está mucho en el niño, tú lo decías, y entonces el niño a consulta llegan y lo primero que dicen es que el niño se comporta de tal manera, es que el niño hace o el niño no hace, no dejar clase, grita, pega, contesta, y cuando uno se va a darse cuenta que hay atrás o quién está o cómo funciona su familia, es donde empieza a decir, ok, aquí están pasando cosas. Sin embargo, los adultos, ¿qué tan preparados estamos para hacernos cargo de lo que nos duele, nos cuesta y nos desafía para poder criar de una manera consciente? No, yo creo que para esto tendría más respuesta Lauris, que entiende todo este tema de constelaciones, que yo de este tema no sé. Total. Pero yo creo que en general para el ser humano es muy difícil mirar hacia adentro. Es más, difícil no, duele mirar hacia adentro. Incómoda. Incomoda, duele. Entonces yo creo que el simple hecho como de hacer ese ejercicio ya genera cierta resistencia, y que si queremos realmente hacer un cambio, pues por ahí tenemos que empezar siendo conscientes de las cosas que hacemos, que están funcionando, que no están funcionando, para cambiar antes de pretender que el otro cambie. ¿Qué pasa? Muchas veces en consulta llegan familias con todo el amor del mundo queriendo que sus hijos transformen un montón de comportamientos, pero cuando uno va a revisar a la familia, a entender, a hablar con ellos, a sentarse a saber qué está pasando, pues uno se da cuenta que hacen lo mismo y que no es tan consciente para las familias, y que cuando uno se los pone en palabras, de una dicen como, wow, o sea, que hay algo que tenemos que transformar, no solo mi hijo, toda la familia. ¿Creen que hay un tema cultural, social e histórico que haga que estas cosas sucedan? Es decir, a nosotros nos han enseñado que el adulto tiene una autoridad sobre el menor, y que de una u otra manera el adulto es quien enseña al menor cómo se debe comportar, y hay ciertos parámetros sociales que el niño tiene que cumplir. ¿Creen que a raíz de la historia se ha establecido que esta sea una manera, digamos, como vertical de educar? Yo creo que sí, claro que sí, pues venimos de machismo, venimos de autoridad, venimos de unas configuraciones demasiado jerárquicas en las familias, y me parece hermoso porque yo siento que esto se está aplanando un montón. Estamos siendo capaces de mirar a nuestros hijos a su altura, empatizar con ellos, ser más compasivos con sus procesos, entender que lo que para uno como adulto es insignificante, para el niño es el mundo entero. Entonces yo sí siento que pues sí, definitivamente cultural y socialmente sí venimos como con ese aprendizaje, ese entrenamiento, pero también siento que esta generación en particular, así sea muy cómoda, se está pensando un montón, está empezando a ir a terapia, está empezando a revisar esos patrones, y estamos empezando a hacer un cambio, dejando una huella con seguridad para las generaciones futuras en el tipo de vinculación que estamos estableciendo con nuestros hijos. Bueno, y hay otro tema que me parece muy interesante e importante rescatar, que tiene que ver con el contexto, con el entorno en el que viven nuestros chiquitos, porque no solamente es la casa, digamos que esa es la base, que todos lo sabemos y lo hemos dicho y repetido constantemente, sino que también hay contextos, la escuela, las clases extracurriculares y demás. ¿Cómo debe ser el acompañamiento de estos chicos que de una u otra manera le exigen más a papá y a mamá, es decir, que generan más desafío a aquellos que acompañan? Yo creo que ahí tenemos que tener en cuenta algo, y es, yo siempre se lo digo a los papás, porque ellos me dicen, por ejemplo, cuando salió esta serie Adolescencia, muchos papás llegaron a la consulta como angustiados, como María, tenemos una presión muy grande encima, y yo siempre les digo, primero, lo que los entiendo demasiado, pues son su responsabilidad más grande, pero ellos no son los únicos que ejercen o que tienen como poder en el desarrollo de los niños, por lo que dices tú, Dianis, porque a ellos también están inmersos en el contexto social, en el contexto académico, en el mundo, o sea,
ellos reciben información de todas partes y todo lo absorben. Obviamente la crianza y la familia es el núcleo donde pasan cosas muy importantes, pero igualmente no son los únicos que ejercen el poder pues como en los niños como tal. Entonces yo a los papás sí intento decirles como hagan lo que ustedes puedan hacer con el mayor de los amores, pero no se carguen cosas que tampoco les corresponde 100% a ustedes. O sea, uno hace hasta donde puede hacer también. Y con las herramientas que tiene, que incluso eso ha sido otro de los procesos, porque nos hemos quedado una época en la que era sanar a papá y a mamá, y nos quedábamos como culpando a mamá y a papá de todo lo que nos pasaron. Sin embargo, como que no aterrizamos y no nacemos al adulto consciente para poder empezar a criar y acompañar a nuestros hijos desde el adulto consciente, sino quizá desde un niño herido. Ahora bien, ¿qué tiene que pasar para que, hablándolo un poquito en términos más holísticos, un poquito más metafísicos, un poquito más espirituales, y es, si partimos de que el alma elige el cuerpo al que va a encarnar, elige sus desafíos, podría quizá decir mamá y papá, no, es que pues él es el que decidió ser rebelde y pues así lo tengo que acompañar? Yo creo que los hijos y cada uno, yo que tengo varios, yo digo que cada hijo definitivamente es un universo absolutamente diferente, y a mí como mamá me ha servido un montón entender que tengo que ser una mamá distinta para cada uno de ellos. Entonces, al que tiene rebeldía, entonces no es, bueno, no, eso fue lo que me tocó y dejémoslo ser rebelde. ¿Qué hay detrás de esa rebeldía? ¿Qué es lo que me está queriendo decir? ¿Qué es lo que me está pidiendo? De pronto este chiqui tiene unas exigencias de más actividad, de más atención, de más contención, mientras que hay otro que de pronto es más tranquilo y pasa más silencioso, pero entonces a ese de pronto es al que uno menos bolas de para, porque uno dice, él solito lo logra, pero finalmente está silenciado porque está dándole el protagonismo a su hermano rebelde. Entonces yo creo que cada hijo trae su reto, su aprendizaje, su reflejo, pues precisamente que estamos hablando del espejo, y que a cada quien se le tiene que dar en la medida de las posibilidades. Incluso mira, en los colegios hoy en día, antes era esto es para todos, 5 sumas, 5 restas, y habían unos niños que lo hacían súper rápido, habían otros que les costaba un montón, mientras que hoy en día hasta los colegios más tradicionales están empezando a adaptar, y el niño que hace las 5 sumas en 1 minuto le ponen 15, ¿por qué? Porque necesita más, y al que le cuesta mucho más y se demora media hora, lo acompañan con mucho más amor. Entonces yo siento que no es simplemente un tema de resignación, sino de en quién me tengo que convertir yo para poder ser el papá o la mamá ideal para este chiquito, de acuerdo a sus necesidades. Y que me encanta, discúlpame, que me encanta que lo que dices, porque además como que no se generaliza. No, es que nos decías. No, que les iba a decir que me gusta mucho lo que dice Lauris, porque es que además que solemos decir mucho como es que ellos son el agua y el aceite, y sí, ¿por qué? Porque cada niño, cada ser en este mundo es una persona única, amorosa, diferente en el mundo. Entonces tampoco podemos esperar que todos sean o tengan las mismas necesidades o los mismos requerimientos, sino que acompañar a cada uno con las necesidades que necesita. Yo los llamo niños oasis y niños maestros. Ajá. Los niños oasis son aquellos que uno dice como, ay, es que es tan fácil, o sea, esos que son como tan dóciles, tan tranquilos, como que son muy a la par de uno y como que uno tiene muy poquitos inconvenientes. Y el hijo maestro es ese que llega a revolcarte la vida, en el que te miras, que tú lo decías al principio del programa, el que te miras y como que es que me la vuela, es que me desespero, es que me irrita, es que ese hijo es el que viene a mostrarte. Ahora bien, ¿cómo nos capacitamos o qué tenemos que ver mamá y papá para poder darnos cuenta que ese hijo lo que nos está mostrando es un espejo? Yo creo que lo primero, y desde mi oficio, para mí lo más importante es primero conocer de alguna forma cuál es mi historia, de dónde vengo, cómo fue el estilo de crianza que infundaron en mis papás, con las herramientas que ellos tuvieron, cómo fue que ellos pudieron amarme y también criarme, qué tipo de cosas estoy empezando yo a repetir y qué cosas definitivamente no quiero repetir. Ahorita tú hablabas cuando estamos en esa etapa de sanar, donde estamos inculpando a nuestros papás de todo,
pero la importancia de tomar el lugar del adulto consciente y decir, ok, sí, de esto vengo, así fue, hicieron lo mejor que pudieron, pero en vez de sentarme a culparlos, ¿quién quiero ser yo? ¿Qué quiero hacer con esto y con esta historia a la que vengo? Entonces, para mí capacitarnos, pues primero, desde mi oficio siento que conocer nuestra historia es vital, y segundo, desde lo que hace Mari, pues y desde lo que hacemos en psicología, yo creo que nadie nace aprendido, así como vamos a la universidad para aprender a ser psicólogos, comunicadores, médicos, también debería ser súper importante que uno hiciera como una escuela de padres donde la gente que realmente sabe te acompañe y te diga esto es así, así funciona un cerebro, esto es natural, así se acompaña una emoción, esto es un proceso de desarrollo absolutamente sano, porque muchas veces uno cree que es que el niño es difícil, pero es un proceso de desarrollo neuronal absolutamente natural, entonces no es difícil, está sano. Pero si yo no sé eso, yo voy a empezar a etiquetarlo, a catalogarlo. Entonces a mí me parece que el acompañamiento, así como la gente hace terapia para aprender a ser pareja, debería hacer terapia para aprender a ser papá. Laura, pero me encanta esto que dices, porque además yo siento que nos quita como un peso encima y nos libera porque nos aleja de la perfección y nos regresa a la humanidad. Sí. Las invito y los invito a que vamos a ver nuestro Emprende con Creciendo Juntas. Y estamos en Emprende con Creciendo Juntas con una marca que todas las que nos gusta el cabello largo y las que lo queremos abundante y bonito nos va a encantar. Desde que Vanessa entró, yo dije, ¿qué cabello tan divino tienes? Y ella me dice que el responsable de ello son estos productos. Vanessa, bienvenida a Emprende con Creciendo Juntas, ¿cómo estás? Hola, muy bien, y tú, muchas gracias por la invitación. Qué rico que nos traigas este emprendimiento tan bonito, y tú me contabas ahorita detrás de cámaras que las fórmulas son creación tuya. Cuéntanos un poquito de estos productos. Sí, bueno, Near Beauty tiene una historia súper bonita. El resumen es que yo era muy alérgica y tenía como diferentes tratamientos con medicina tradicional, no me funcionaron, así que a los 14 años empecé a experimentar con las plantas para mí, y un día dije como, bueno, creo que esto está funcionando. Las personas me empezaban a decir, Vane, ¿qué te estás haciendo? Que tu cabello, tu piel está cambiando tanto. Entonces dije, voy a sacar algo a ver si a las otras personas les gusta. Empecé justo con este champú tradicional haciendo 3 fórmulas, 3 tarros, y se vendieron. A las personas les gustó, y esos primeros años la verdad era como un hobby, pues tenía 14 años, yo no esperaba que fuera una marca. Y luego de unos años la marca empezó a crecer, los productos empezaron a vender muy bien. Bueno, yo estaba fuera del país, mi mamá trabajaba como con la marca acá, entonces hubo como un boom en pandemia, y desde eso ya dijimos, bueno, realmente es una marca, realmente a las personas les gusta mucho el producto, obviamente seguimos haciendo mejoras, y Near Beauty fue creciendo, y ya tenemos diferentes productos para diferentes necesidades. Y lo bonito de Near Beauty es que también hay una comunidad, entonces tenemos experiencias como círculos de mujeres, grupos de meditación, porque conectamos el cuidado del cabello con el cuidado emocional. No, me encanta. ¿Y dónde podemos encontrarlos? Bueno, estamos en Instagram como Near Beauty, y también en nuestra página web como nearbeauty.com.co. Vane, muchas gracias por traer tu emprendimiento Emprende con Creciendo Juntas. Me encanta, y sé que a todas nuestras televidentes también les va a encantar. Muchísimas gracias. A ustedes también, gracias por acompañarnos, y recuerden que si quieren que su emprendimiento esté de este lado, solo es que nos envíen un mensaje directo a Creciendo Juntas TV. Y regresamos con más de Creciendo Juntas, y estábamos hablando acerca de todo lo que nosotros tenemos que aprender como papás para poder acompañar la crianza de nuestros chiquitos. Ahora bien, detrás de cámaras hablábamos de lo que tenemos que desaprender, que incluso yo creo que es uno de los retos más grandes. Total. Porque es que desaprender es muy complicado porque no lo tenemos claro. ¿Qué podemos hacer ahí, o cómo podemos manejar eso, Mari? No, yo creo que primero tenemos que ser muy conscientes, o sea, empezar por querer hacer un cambio. ¿Por qué? Porque el cerebro en la infancia tiene una neuroplasticidad, que quiere decir que tiene una capacidad para aprender muy grande, para moldearse, para transformarse, pero a medida que crecemos y nos volvemos más adultos y llegamos a la vejez, ese cerebrito se va volviendo un poquito más rígido, pero nunca pierde la capacidad de aprender. ¿Qué quiere decir eso? Loro viejo no aprende a hablar, es un mito, o sea, es completamente falso. Entonces, es primero entendiendo lo que decía ahorita Lauris, como uno debería conocer muy bien el desarrollo del ser humano, de qué es lo que pasa en cada etapa, incluso en la adultez, en la vejez. Entonces, primero saber, si queremos, podemos cambiarlo, claro que sí, pero entonces
tengo que querer cambiarlo. Y si yo quiero cambiarlo, tendré que hacer un ejercicio de mirar hacia adentro y saber cuáles fueron los patrones que me acompañaron en mi infancia, y no para quedarme en juzgar a mi familia, a mis papás, hicieron esto mal, no, sino que es para poder observar y transformar a partir de eso lo que esta realidad que quiero construir de aquí en adelante, porque es que yo creo que la vida nunca se termina y el crecimiento menos. Entonces, si yo quiero hacer algo, no importa la edad que tenga, el día que tú lo decidas, lo puedes empezar a transformar. Que lo único constante realmente en la vida es el cambio. Laura, yo te quiero preguntar algo que me parece realmente importante y un poquito profundo, que tiene que ver con las emociones propias de mamá y papá. Es muy fácil decir, es que mi hijo pega en el colegio, mi hijo grita, mi hijo le quita los dulces, mi hijo hace bullying, y yo grito en casa, yo maltrato en casa. Sin embargo, no logro darme cuenta que eso está sucediendo. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cuál sería la primera mirada? ¿Qué deberíamos tocar en los adultos para poder empezar a darnos cuenta? O peor aún, nos damos cuenta que estamos gritando, pero seguimos responsabilizando al niño. Yo creo que lo primero es darnos cuenta de esas cosas que nos están mostrando estos chiquitos, que claramente son espejo de lo que nosotros les estamos enseñando. Yo siempre les digo en terapia, todo bully tiene un bully. Si tú te vas a mirar el niño que está haciendo bullying en el colegio, con seguridad encontrarás que en su casa hay patrones de agresividad y que ese niño se siente muy pequeño frente a un papá muy grande, muy agresivo, no tiene en dónde decantar ese miedo, esa frustración, esa rabia, y va y busca un niño que él sienta que está por debajo de él, que es más pequeño o que de pronto es más tímido, para hacerle exactamente lo mismo. Entonces, si uno no empieza por uno, con todo lo que hemos hablado de hacer terapia, porque sí, porque quiero ser una mejor persona, porque me quiero pensar, quiero hacer introspección, que debería ser la norma básica de cualquier ser humano. Si no llego hasta allá, con seguridad en algún punto, sea en mi vida o en la vida de mis hijos, la incomodidad me tocará la puerta. Entonces, a través de ellos yo me puedo dar cuenta de qué está haciendo él, que yo estoy haciendo. A mí, por ejemplo, me sirve mucho con mis hijos hacer como una devolución y preguntarles a ellos qué sienten que el mamá podría hacer mejor, qué de pronto les está faltando. Y cuando ellos logran poner en palabras y me dicen, mamá, de pronto estás más brava últimamente, entonces para mí esto es como un gancho de, lo siento, gracias a ustedes me doy cuenta, me voy a hacer cargo de lo que sea que me esté generando la rabia o la bravura, y pues finalmente no tienen que ser ustedes los responsables, yo soy la adulta, yo me hago cargo. Si yo no me puedo revisar a mí mismo por intención y voluntad, los hijos me lo van a mostrar con absoluta claridad y transparencia. Y ahí voy a otro tema, y es que estamos hablando de hijos espejo, y cuando decimos espejo, desde el principio lo estamos viendo como retos, como desafíos, como cosas como dificultades. Sin embargo, no sé por qué estaba pensando, y si son espejos, también pueden ser espejo de lo bueno, de lo bonito, Total. de lo sagrado, de lo poderoso. Y no todo tiene que ser llevado a extremos de incomodidad. Puede pasar también que nuestros hijos sean espejos. Es que no me gusta irme entre lo bueno y lo malo, pero sí quizás desde lo luminoso, no tanto desde la sombra. No, totalmente. También estamos aquí hablando como desde ese otro lado, pero si nos corremos un poquito, también nos damos cuenta que es que los niños en un futuro van a creer de ellos mismos lo que les repetimos todo el tiempo cuando son niños. Entonces, si nosotros, pues yo creo que por ahí lo han escuchado, pero a mí este contenido me pareció increíble porque es la realidad. Si tú le dices a un niño que Papá Noel existe, él te cree que Papá Noel existe. Si tú le dices que el ratón Pérez existe, él te cree que el ratón Pérez existe. Y a mí me tocó un ratoncito, yo lo sentí, o sea, ellos se meten en el mundo y es real esa magia que ellos viven. Entonces, si tú todo el tiempo les estás diciendo, tú puedes con esto, tú puedes dar lo mejor de ti, confío en ti, eso es lo que ellos también van a absorber, y en un futuro va a ser lo que se van a creer. ¿Cómo podríamos, desde las dinámicas más básicas de la familia, empezar a volvernos espejos luminosos para nuestros hijos? Yo quisiera agregar algo a lo que estaba diciendo Mari, con lo que estabas diciendo, y que empata muy bien como con la pregunta que me estás haciendo. Y en principio del programa hablabas de hijos maestros y de hijos oasis. Finalmente, un hijo está hecho 50% de la mamá y 50% del papá, así que si ese hijo es oasis, ese oasis también está en mí.
y ese chiquito me está reflejando o de pronto la calma que hay dentro de mí que yo no he descubierto, o de pronto es una invitación a que yo pueda vivir más desde ese lugar. Y el maestro que está siendo rebelde y difícil también me está mostrando cuál es mi propia maestría, qué es lo que yo vine a aprender. Entonces yo creo que es muy hermoso que uno pueda verse en ellos, ¿cierto? Y que también uno decida a nivel muy consciente empezar a hacer la versión más luminosa. Yo pienso mucho en mis hijos como adultos y digo, ¿quién quiero que sea mi hijo cuando sea un adulto en el mundo? Y lo que yo pienso de ellos, de cómo quisiera que actúen, es como yo empiezo a actuar para ellos, porque finalmente es que me están copiando, me están viendo, y ahí empieza a jugar un papel crucial la coherencia, cuando entonces salen a la calle, juegan con el amiguito, se pegan, se lastiman, se tratan mal, y yo voy y le pego un grito y le digo, no grites, perdón, gritando. O sea, pues tenemos no que grites, ser súper gritando. claro, sí, para mí hay una como regla en mi casa, y es que en mi casa no hay reglas para una sola persona. En mi casa en esta casa en esta casa nos tratamos con respeto, en esta casa compartimos, porque es que finalmente si la regla es para el niño, también tiene que ser para los papás, porque es que todos tenemos que hablar el mismo lenguaje, si no se vuelve demasiado confuso de papá y mamá pueden ser y hacer porque ellos son los grandes, entonces volvemos a esa crianza de jerarquía en donde porque el papá dijo, porque es así y de malas, y usted no tiene derecho a opinar. Entonces yo creo que sí es una invitación muy linda a quien quiero que sea mi hijo, en eso me voy a convertir yo. Y lo que pasa es que yo siento que para yo hacerme esa pregunta, tú lo has mencionado varias veces, Laura, y se necesita un trabajo de terapia y de introspección, porque si no nos trabajamos a nosotros mismos, vamos a seguir repitiendo y repitiendo el patrón y lo vamos a hacer, de verdad se lo digo con mucho amor, pero lo vamos a seguir haciendo como reptiles. No, y además que no solamente nosotros, nuestros hijos también. Lo van a repetir, lo van a seguir perpetuar. haciendo, y que no podemos también creer que porque esa persona esté en una terapia, esté en un proceso de transformación, ya va a ser diferente, porque va a seguir viendo, y los niños aprenden por observación, es un aprendizaje vicario. Entonces, si tampoco hay un cambio desde el adulto, también va a ser muy difícil que haya un cambio desde el niño. A mí, desde mi perspectiva muy personal, y se las pongo sobre la mesa y les digo que es muy personal, sin intención de herir a nadie, yo no puedo creer que a estas alturas de la vida todavía haya papás, mamás o cuidadores que utilicen la violencia para corregir o para enseñar una conducta a sus chiquitos, porque incluso esta mano es mucho más grande que la de un niño, entonces yo no puedo entender, más fuerte, no puedo entender cómo recurrimos a la violencia. Sin embargo, si me voy un poquito más atrás a las constelaciones, a la psicología, pues lo entiendo, porque seguramente estamos repitiendo patrones. Pero entonces, ¿qué tiene que terminar de pasar en esa sociedad? Tú lo mencionabas, Laura, y estamos creciendo, estamos aprendiendo, pero todavía nos falta. ¿Qué podemos seguir haciendo desde nuestras casas, desde nuestros colegios, desde nuestras instituciones? Yo creo que yo vuelvo al mismo punto. Yo a mis hijos les puedo heredar o mis heridas o la conciencia. Entonces, cuando una persona llega a terapia y dice, yo llego porque no quiero que mis hijos, muchas veces ni siquiera están motivados por ellos mismos, no importa cuál sea la motivación y no importa si es terapia. Hay personas que encuentran la transformación y la profundidad en la oración, en la religión, en la lectura, en la meditación. Cualquiera que sea la práctica que nos lleve hacia adentro a pensarnos un poquito, yo creo que es un regalo que uno le puede dejar a los hijos. Desde la parte de constelaciones hay algo que me parece muy hermoso, y es como la compasión con que se mira todo. Desde los ojos del alma todo se mira con amor. Entonces, claro, cuando uno está un poquito más despierto, uno dice, ¿cómo es capaz uno de coger a un niño chiquito y darle un golpe con toda la rabia? Además, porque uno nunca da un golpe educativo, uno da un golpe absolutamente frustrado porque ya no tiene qué hacer con la emoción, entonces uno la descarga sobre este chiquito. Pero finalmente es que si tú te vas a mirar, es una persona que tal vez nunca se ha revisado y que podrá tener un discurso de a mí me pegaron y yo no estoy traumado, pero si tú te vas a mirar su relación de pareja, su relación social, su relación laboral, tiene profundas dificultades, pero no se ha dado cuenta cuál es el origen. Entonces ahí uno desde este lado ya no dice es bueno, es malo, uno dice apenas está empezando a gatear, ¿cierto? En este proceso de conciencia, así como uno a un bebé que gatea no le pide que corra ni monte en bicicleta, pues tampoco le puedes pedir a una persona que nunca se ha cuestionado la vida que empiece a pensar de una forma diferente. Entonces,
o que un niño de 3 años gestione sus emociones. Pues Sí. también es algo que a veces lo pretendemos desde nuestros conocimientos que tenemos en otras áreas, porque era como decías tú, Dianis, que uno no nace, o Lauris, no me acuerdo, que uno no nace con estas herramientas y uno se convierte en papá sin saber cómo ser papá. Pero entonces en realidad eso es lo que termina pasando, uno no tiene tanto conocimiento de estas áreas del desarrollo y un niño de 3 años llora y el papá se desespera y le dice cálmate, pero ¿y cómo se calma si el que lo debe calmar es uno? Porque esa es la corregulación también, el niño aprende a calmarse, a regularse cuando tú lo regulas a él. Es que es muy sencillo, yo muchas veces les digo, tú lo harías, es decir, es que se lo he dicho 1000 veces y no lo hace. Y yo les pregunto, ¿cuántas veces te tiene que decir el jefe o el superior o cualquier persona repetir algo, una orden? ¿Cuántas veces te olvida las llaves del carro? ¿Cuántas veces se te olvida dónde dejaste las gafas? Esperas que el niño lo haga, pero nosotros no somos capaces de hacerlo. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos con más de Creciendo Juntas. Y seguimos con más de Creciendo Juntas y antes de irnos al corte estábamos hablando de todo lo que le exigimos a nuestros chiquitos que a veces ni siquiera somos capaces de hacerlo en nosotros mismos. Y Mari nos iba a contar, pues como a nivel biológico, qué es lo que sucede. Yo creo que, pues para empezar, estamos en un mundo donde ya todo es inmediato. Yo quiero un helado y lo pido y me llega a los 5 minutos. Yo quiero ver algo en Instagram y me meto al celular y con un solo clic ya lo estoy viendo. Entonces también muchas veces pensamos que los niños hacen todo rápido, aprenden todo rápido. Entonces a veces queremos enseñarles a no pegar, por ejemplo, y les enseñamos a no hacerlo, les modelamos cómo lo hacen y al otro día pegan nuevamente y nos sentimos frustrados porque ya les enseñamos que no se podía hacer y no aprendes, que entonces no funciona esto. Pero en realidad, desde las neurociencias se entiende que el cerebro requiere hasta 1000 repeticiones para consolidar una habilidad. Y les pongo un ejemplo rápido y sencillo. Y me encanta decirlo en todas partes con los papás, todo. Háganse de cuenta que a cada uno de ustedes les entrego hoy una guitarra y les doy una clase de guitarra. ¿Mañana sabrían tocar esa guitarra? No, yo sé tocar la guitarra, la canción no. La guitarra, claro, porque es imposible, porque son habilidades que requieren tiempo, requieren práctica, día a día, hasta que poco a poco la voy adquiriendo. Perfecto. Me surge otra duda que tiene que ver con la diferencia que hay cuando tenemos 2 hijos. Y he escuchado muchas veces que hay un hijo, lo que hablamos ahorita, hijos oasis o hijos maestros, sin embargo es ese hijo del que yo me siento desconectada. Mira, ¿sabes qué? Es que yo con mi hija menor siento que tenemos una conexión muy linda, todo nos fluye, me hace caso, es juiciosa. Mi hija mayor me la vuela, me desespera, no puedo con ella, que es como coloquialmente lo que escuchamos en los escenarios diferentes. ¿Qué puede estar pasando ahí desde el punto de vista de las constelaciones familiares? Desde constelaciones hay muchas explicaciones para esa misma situación y yo siempre trato de contarles como un poquito de las posibilidades, pero nunca les digo que hay una certeza absoluta porque cada caso es un mundo aparte. En esos momentos donde hay como unas evidencias muy diferentes en la conexión que tiene una mamá con un hijo que con otro, yo ahí les invitaría primero a hacer una revisión del yo, ¿cierto? ¿Qué parte de este hijo con el que no me siento conectado me está mostrando que no he visto en mí, que me incomoda de mí, que hace que yo lo rechace? Es decir, rechazar una parte mía a través de él que me está reflejando. Segundo, puede ser un tema con respecto a su gestación o a cómo cambió mi vida cuando llegó ese hijo, ¿cierto? Si, por ejemplo, yo durante la gestación tuve una relación mucho más difícil o el papá se tuvo que ir a vivir a otra parte o un tema de infidelidad o a raíz de su nacimiento se generó una desconexión en la relación de pareja, muchas veces los papás inconscientemente tendemos a decantar sobre ese hijo como el rechazo por la situación, por la emoción, por lo que pasó o por la transformación que se dio en la vida gracias a su llegada. Pero cuando ya uno habla a nivel transgeneracional, puede ser, por ejemplo,
tendemos todos a ponernos, especialmente las mujeres, muy en lealtad con nuestra abuela materna, porque los tres estuvimos junticos en el mismo cuerpo, ¿cierto? La abuelita estaba gestando a mi mamá y yo era un ovocito, que es un óvulo inmaduro que fue creado dentro del vientre de mi abuela, y el óvulo es la célula más grande del cuerpo humano, por tanto es la que es capaz de cargar más memoria celular. Entonces, literal, es como si yo hubiera sido creada en el vientre de mi abuela materna. Y si mi mamá tiene una desconexión de su mamá, nuestros hijos llegan y me dicen, mamá, si tú no quieres mirar a tu mamá, la vas a mirar a través de mí. Y entonces esa hija se pone en lealtad con esa abuela y le muestra todas las cosas que no le gustan. Entonces es como tener una mini versión de la mamá y uno dice, ¿cómo crío yo este ser humano si ya estoy adulto y ya me alejé de mi mamá? ¡Qué pereza! Pueden también representar un excluido. Los niños que van llegando al sistema, ellos son almitas muy sabias, entonces ellos, antes de llegar al sistema a nivel energético, escanean y dicen, aquí quién no es visto, aquí qué historia no ha sido contada, aquí quién ha sido rechazado. Ok, yo levanto la mano y a través de mí se va a hacer visible ese comportamiento. Entonces uno se va y mira la historia del hijo que fue más difícil, de la oveja negra, y uno empieza a mirar las similitudes y uno dice, claro, es que esta chiquita o este chiquito está pidiendo a gritos la inclusión de ese otro que creímos que ya lo habíamos desterrado por su mal comportamiento. Por eso desde las constelaciones el mejor negocio es que todos pertenecen, el bueno, el malo, el rico, el pobre, el borracho, el sobrio, todos pertenecen, todos llevan la misma sangre y nadie tiene derecho a ser excluido. Entonces, literal, hay 500 opciones de lo que puede estar representando esa hija o ese hijo del que me siento desconectado. Yo les doy más o menos como unas pinceladas para uno poder empezar a hacer una especie de identificación para poder hacer el proceso e ir a terapia. Cuando tú hablabas, yo pensaba en una pareja. Pues no sé por qué, empecé a pensar como, ¿qué pasa con papá y mamá? Porque ya empezaste a decir abuelos, bisabuelos, y yo dije, tantas generaciones que tenemos atrás. Ahora bien, traigámosla a la de nosotros, a la aquí y a la ahora. ¿Qué pasa con la relación, Mari, que tienen papá y mamá y cómo afecta esa manera de relacionarse a nuestros chiquitos y todas las emociones que nuestros chiquitos viven y sienten? Yo creo que afecta 100%, porque es que uno muchas veces piensa que los niños no se dan cuenta y se dan cuenta de todo. Es que el solo ambiente tenso se siente en cualquier entorno. Es que solemos decir, no, él no se da cuenta, o se acuestan peleados, o no se hablan, o hay incluso rivalidad de roles y todo este tipo de cosas. ¿Cómo lo perciben nuestros chiquitos? Y sobre todo, hablando del tema que nos trae hoy aquí, es cómo nos lo muestran. ¿Sabes qué? Lo más duro de eso es que muchas veces los niños no hablan todo, ellos lo muestran es con sus comportamientos. Entonces uno empieza a ver comportamientos que son retadores y no entendemos por qué, pero entonces también hay que revisar esa relación de pareja. Y aunque es cierto, pues uno siempre les dice a los papás, pues procuren como sus problemas solucionarlos entre ustedes, porque el niño no tienen por qué meterlo en nada, porque ustedes son una pareja y ustedes son los adultos de la relación, pero igual, eso pues los niños igual lo terminan percibiendo, lo terminan escuchando. A mí me dicen mis papás, estaban peleando y los escuché, y los papás sanos pensaron que el niño estaba profundo, que no escuchó nada. Entonces, yo siento que el conflicto es natural en el ser humano, ¿cierto? Tampoco es de pretender evitar el conflicto o tener un mundo perfecto, porque no existe. El conflicto existe, es cómo lo solucionamos en casa. ¿Cómo ven mis hijos que cuando mi pareja y yo tenemos un desacuerdo, un encuentro, lo que sea, cómo nos tratamos, cómo terminamos desarrollando todo, cómo nos disculpamos entre nosotros mismos? E incluso pedirle disculpas a un niño es tan importante que a veces los papás piensan que no, pues si yo soy el adulto, yo cómo le voy a pedir perdón a mi hijo por algo. No, es que eso es lo que realmente repara, eso es lo que realmente enseña. Yo les digo a los papás, Mari, yo le dije que le pidiera perdón al amiguito porque le pegó, y yo, pues está bien, pero no le estamos enseñando nada. Pues simplemente está repitiendo algo porque la mamá se lo dijo y ya, pero no porque realmente esté reparando. Porque realmente esté reparando. En cambio, cuando nosotros lo hacemos, porque además somos seres humanos y nos vamos a equivocar, podemos equivocarnos en la crianza respetuosa de la que a mí tanto me gusta hablar, no es una crianza perfecta ni una crianza donde los niños
siempre obedecen, también está en el hecho de nosotros reparar. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que es cómo la pareja maneja esa situación, porque conflictos como tal van a haber, cómo son esas soluciones. Y que me parece grandioso, porque además, aunque el nombre del programa es Hijos Espejo, finalmente nosotros nos volvemos espejo de nuestros hijos y nos volvemos espejo de nuestras relaciones, nos volvemos espejo de nuestras vidas, volvemos espejo de nuestras decisiones. Y lo podemos ver en todo, en nuestros trabajos, en nuestras relaciones maritales, en nuestras relaciones con los amigos, con los empleados, en la vida cotidiana. Finalmente, el tema son los niños, pero somos espejos unos de otros, ¿no crees, Lau? Total, no, yo aquí quiero como meter un poquito como del tema en el que yo trabajo, porque creo que este es el gran conflicto que uno ve constantemente en terapia, y es, primero, cuando dices los papás, ¿cierto? Para constelaciones hay una cosa súper valiosa y es el orden. Entonces, cuando los papás tienen claro cuál es su lugar como papás, pero que fueron pareja antes de ser papás y no meten a sus chiquitos en la mitad de sus conflictos o poniéndolos a mediar o a mantener la familia unidas, estos niños entonces quedan como atrapados en esas dinámicas. También cuando no hay una buena resolución de conflictos, como decía Mari, yo aprendo a ser pareja de la pareja que fueron mi papá y mi mamá. Entonces me voy a la vida, creo que ya mis papás peleaban mucho, qué pereza, yo me voy del país, yo me voy de la casa, consigo una pareja y sin darme cuenta me estoy viendo en una relación absolutamente conflictiva, y cuando tengo el chispazo, como ese aha moment, volteo a mirar la relación de mis papás y digo, estoy repitiendo la misma historia. Fuera de eso, lo que uno como individuo no resuelve con sus papás lo proyecta siempre sobre la pareja. Entonces, los hombres tienden a buscar mujeres que se parezcan a su mamá. ¿Para qué? Para ir a sanar el conflicto vital que tienen con ella. Nosotras las mujeres tendemos a buscar hombres que se parezcan a nuestro papá o que sean la antítesis para que nos den lo que el papá no nos pudo dar. Entonces, si yo no resuelvo eso de allá para atrás, yo lo voy a proyectar en mi pareja y se lo voy a dejar a mi hijo como una herida de herencia. Toma, aquí está lo que yo no logré resolver, tómalo tú. Entonces ellos están copiando consciente e inconscientemente absolutamente cualquier patrón, como decía Mari. Lo que nosotros no sanamos como adultos, nuestros hijos lo van a sanar indiscutiblemente. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos. Y regresamos con más de Creciendo Juntas, hablando acerca de los hijos espejo. Y aquí detrás de cámaras estaba preguntándoles a estas chicas expertas maravillosas que cómo hacíamos desde casa los papás para darnos cuenta de que algo está pasando con nuestros chiquitos, de que algo está alterando el orden emocional, sobre todo en adolescentes. Digamos que yo siento que con los niños de 7 años hacia abajo es un poquito más fácil, hablan un poquito más, cuentan un poquito más de cosas, pero los adolescentes son un poquito más reservados, ya no cuentan muchas cosas. Entonces, ¿cómo podemos estar alertas y darnos cuenta de que algo pueda estar sucediendo? Yo siempre le digo algo a las familias y es, ustedes son los que mejor conocen a sus hijos. Más que nadie en el mundo, más que yo si soy su terapeuta, más que los profes del colegio. Y yo creo que los papás también a veces saben cuando algo no está bien. Sin embargo, como señales de alarma que uno puede ver, que incluso también se pueden ver desde más chiquitos, en adolescentes también puede haber fluctuaciones grandes, pero cambios en el estado de ánimo repentinas, irritabilidad que antes no tenía, cambios en el apetito, en el sueño. Cualquiera de esas señales de alarma pueden indicar algo. Yo también pienso que con los adolescentes es un tema más complejo, primero que todo por todo ese desarrollo cerebral que se dan ellos, pues que evidentemente los hace, cerebral, biológico, emocional, cognitivo, Sí, de todo. Es una montaña rusa de emociones, de experiencias, de todo. Y hay un libro que por ahí me he leído que dice, no es personal, es cerebral. O sea, es una frase que los papás se deberían como decir cuando estén frente a un adolescente, porque cuando un niño se transforma en un adolescente hay un montón de cambios, no solamente para ese individuo, sino para toda la familia y la comunidad y mucho más. ¿Y qué hacemos con los adolescentes? Si queremos profundizar un poco más en ese tema, vínculo.
¿qué necesita nuestros hijos, mi hijo o nuestros hijos? Que nosotros conectemos con ellos. Porque es que si no conectamos con ellos, en un futuro no nos van a querer contar absolutamente nada. Si ellos toda la vida han recibido castigos, amenazas, te quito lo que más te gusta, el castigo físico que lastimosamente aún sigue, aunque no debería, en un futuro los adolescentes que ya tienen un poco más de autonomía y de decisión no van a querer contarle a los papás. ¿Para qué? Para recibir lo que no les gusta. Entonces, cuando nosotros también aprendemos a conectar con ellos, a tener un vínculo seguro con nuestros hijos, creo que ahí ellos mismos también nos irán retroalimentando de lo que van sintiendo. ¿Por qué? Porque somos un lugar seguro y así lo sienten. Y me surge una duda con eso que empiezas a mencionar, porque hablamos de adolescentes, es muy fácil hablar de niños y todo el tiempo hablamos de niños espejos y pensamos en nuestros chiquiticos, porque pues somos mamás de chiquitos y bueno, en fin. Sin embargo, pueden ser también nuestros adolescentes y también nuestros hijos en la edad adulta espejos de nosotros, ¿o ahí ya no funciona? Siempre. Siempre, porque finalmente ellos también están copiando los patrones, ellos también están haciendo sus procesos de conciencia. Yo, por ejemplo, soy mamá de un adolescente y cuando ya uno los deja ir un poquito a la vida y uno los ve que están tomando unas decisiones como que uno dice, ¿qué tan adulto? Pues porque también la adolescencia es un proceso en donde es vital el vínculo, pero también es vital el espacio, porque es ese momento en donde cerebralmente yo necesito aprender quién soy yo si mi papá y mi mamá no me están mirando. Por eso mis papás me empiezan a leer un poquito maluco, por eso entonces ya no los quiero tan cerca, por eso es que mis pares empiezan a ser mucho más importantes, porque a través de ellos yo puedo descubrir la diversidad de gustos musicales, de gustos gastronómicos, de lugares a donde ir, de actitudes que tener, de formas de expresarme. Por eso es que los niños cuando entran a la adolescencia ya los pares empiezan a ser súper importantes, porque ellos no representan figuras de autoridad sino figuras de reflejo, ¿cierto? Entonces, si yo como papá estoy entendiendo que en la etapa de la infancia yo les estoy dando todo, nutriendo ese vínculo profundamente, como decía Mari, para que en la adolescencia yo los pueda observar desde un poquito más lejos, dejarlos caminar 3 pasos adelante y poder darnos cuenta que ellos lo están haciendo a su manera, pero que de alguna manera sus decisiones también están siendo una cosecha de lo que yo les enseñé. Sí, es muy bonito y es obvio que a medida que vamos creciendo, por ejemplo, si aprendemos a ser papás de los papás que tenemos en la adolescencia, claramente yo no voy a ver a mi hijo como un espejo, pero cuando mi hijo sea papá, yo también voy a poder ver mi maternidad puesta en su forma de paternar. Entonces yo creo que espejos vamos a hacer toda la vida, porque es que es un pedacito de uno caminando por el mundo. Claro, y además me iba como honrando un poquito con lo que estabas diciendo, porque yo decía, se supone que las constelaciones es el orden, y yo si me vuelvo espejo de mi hijo, entonces me estoy volviendo mi hijo. Entonces no es así. Entonces lo que acabas de explicar, pues obviamente abre muchísimo más el panorama. Ahora bien, para que nuestros hijos, para nosotros tener una conexión más sana, más empática, más consciente con nuestros hijos, lo básico, lo hablábamos desde el principio, es conocernos a nosotros mismos. ¿Cómo hacemos para conectar con nuestras emociones en un mundo que por lo menos a nuestra generación le tocó criarse desconociendo su mundo emocional? ¿Cuáles son esos primeros pasitos que puede hacer una mamá o un papá que nos ve y dice, a mí me interesa, pero no puedo ir a terapia todavía, no qué sé yo, económicamente no puedo, por cualquier X o Y razón, pero yo quiero empezar a dar esos primeros pinitos para empezar a crear de una manera más consciente y conectarme más con mi mundo emocional? Bueno, aquí tenemos que aprender a desaprender un poquito. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros o de los más adultos no crecieron con todas estas herramientas sobre emociones. ¿Qué quiere decir eso? Que crecimos escondiendo debajo de la tierra todo lo que sentíamos. ¿Por qué? Con frases tan sencillas que nos repetían en la infancia, como, ay, no vas a llorar por... En la infancia y ahora también, vas a llorar por esa bobada, no, te vas a poner bravo por eso, ay, no, eso no vale la pena. ¿Qué quiere decir? Que mis emociones no son válidas, entonces las tengo que esconder. Entonces empezar a entender que no es así, que las emociones son biológicas, ellas son innatas, entonces incluso si no fuera necesaria la selección natural, las hubiera eliminado hace muchos años, aún siguen ahí, y cada emoción tiene una razón de ser en el mundo e incluso ayudan a la supervivencia del ser humano.
Entonces empezar a entender que las emociones son válidas, las podemos sentir, tenemos todo el derecho de sentir cualquier emoción que se venga a nosotros, porque es que además no es que nosotros las controlemos, eso es algo automático que pasa en nuestro cuerpo. Entonces es entenderlo, reconocerlo y validarlo en los otros. Yo siempre les digo a las familias, empiecen a hablar de emociones en casa, que sea un tema natural. ¿Tú cómo te sentiste hoy? ¿Sentiste enojo? Claro, a mí también me hubiera pasado lo mismo. Entonces cuando empezamos a hablar naturalmente de este tema, creo que es el camino más claro para poder aprender sobre todo esto. A las mamás y a los papás, y bueno, y a quienes acompañamos la crianza, porque no siempre somos mamá y papá, a veces nos da un poquito de miedo y seguramente sobrepasamos al otro punto, que es la sobreprotección, que debemos nosotros tener en cuenta para no caer en esa burbuja que tú lo mencionabas ahorita y meter a nuestros hijos en una burbuja y no dejar que les pase nada. Como a mí me encanta el ejemplo de Nemo cuando va cayendo, que yo prometí que nunca le pasaría nada y en efecto pues no es que no le pasa nada. Entonces, ¿qué hacemos como papás y mamás para como soltar con un poquito de libertad, pero también tener un poquito de control? Yo, antes de responder esto, Diani, yo quiero pues como sumar algo a la pregunta que hiciste ahorita, porque yo creo que hoy en día no tener el recurso económico para ir a una terapia no es una excusa. Hoy en día, en esta generación donde estamos hiperconectados, donde tenemos libros incluso gratuitos a la mano de todos los temas, donde uno se puede verificar que la información tenga una fuente fidedigna, donde uno puede ver millones de publicaciones, es que incluso estamos congestionados de información. Entonces, que yo diga, yo no puedo empezar a hacer un proceso de introspección porque no tengo cómo ir a terapia. Perfecto. Yo creo que las herramientas ya están. Entonces, lo único que uno necesita es intención y voluntad. Y con respecto a lo de la sobreprotección, yo siempre les digo mucho y es, piensa que desde el momento en que tu hijo nace, tú estás entrenando a un adulto en potencia. Y la sobreprotección, si bien es un acto de amor, porque ningún papá sobreprotege porque no ame a su hijo, es un acto de amor ciego, porque es yo no quiero que te pase nada y voy por la vida limpiándote el camino para que no tengas ningún obstáculo y no me doy cuenta que en pro de hacer eso no le estoy permitiendo a mi hijo desarrollar sus propias habilidades. Y yo siempre se los cuento en terapia como una metáfora y le digo, mira, piensa que tu hijo empieza a caminar y que en el primer pasito que da tu hijo se cae, ¿cierto? Y entonces tú que amas tanto a tu hijo, no quieres que se caiga, lo sientas en una silla de ruedas y lo llevas por la vida, ¿cierto? Hasta que es adulto. Y entonces cuando es adulto, él te mira y te dice, yo siempre pude aprender a caminar. Se me atrofiaron los músculos, tú no me dejaste aprender a caminar por llevarme. Y la mamá le va a decir, pero es que te amé demasiado, no quería que te cayeras. Pero es que caerse es parte de. Entonces es como dejarlos al contrario, con mucha confianza, de ir a la vida a que se caigan, se levanten, se tropiecen y que aprendan de ellos. Chicas, este programa ha sido maravilloso. Tenemos un minuto para hacer mitos o realidades, así que les quiero pedir que me contesten a la brevedad posible, mito o realidad, pero me contestan al mismo tiempo para que esto funcione. ¿Listo? ¿Preparadas? Los niños no recuerdan lo que pasa en la infancia, así que no importa lo que vean en casa. Mito. Un niño siempre copia lo malo de los papás y nunca lo bueno. Mito. Mito también. Si los papás están bien, los hijos automáticamente estarán bien. Yo creo que también puede ser un mito, pero puede ser realidad. Los berrinches se curan con disciplina fuerte. Mito. Un niño que ríe y juega todo el tiempo no puede tener problemas emocionales. Mito. La familia perfecta sí existe. Mito. Los hijos son como esponjas, absorben absolutamente todo lo que ven y escuchan en casa. Realidad. Los niños no entienden cuando los papás pelean, así que no pasa nada si lo hacen frente de ellos. Mito. Si en la familia hubo violencia, es inevitable que los niños también repitan ese patrón. Yo diría que mito. Se Sí. puede cambiar. Los hijos nos muestran lo que nosotros no queremos ver de nosotros mismos. Este vestido verde con botones dorados es un look elegante, femenino y muy versátil. Perfecto para el programa de hoy. Gracias a Amatista Boutique por el outfit del día y a Sharon Makeup Artist por el maquillaje.
Chicas, gracias por acompañarnos. El programa se fue muy rápido, el tema es delicioso. Espero que haya sido muy nutritivo para ustedes, para sus familias. Nos vemos en un próximo capítulo de Creciendo Juntas. Recuerden que tienen en sus manos el poder de diseñar el mundo que quieren habitar. Chao, chao.